Bienvenidos a este segundo video de la serie de grafos. En este video vamos a seguir introduciendo algunos conceptos fundamentales. Vamos a conversar sobre los distintos tipos de grafos que existen y por qué eso es importante. Y vamos a seguir introduciendo la terminología que vamos a utilizar a lo largo de todos los siguientes videos. Sin más nada que decir, vamos allá. Un grafo puede ser no dirigido o dirigido. En un grafo no dirigido, las aristas se pueden navegar en ambas direcciones. En un grafo dirigido, las aristas se pueden navegar solo en una dirección. En el ejemplo de la derecha, la arista entre el nodo 1 y el nodo 4 puede navegarse en ambas direcciones. Es decir, que si estamos en el nodo 1, podemos navegar hacia el nodo 4, que es adyacente al nodo 1. Y si estamos en el nodo 4, podemos navegar hacia el nodo 1, que es adyacente del nodo 4. Por el contrario, en el ejemplo de la derecha, si estamos en el nodo 1, no podemos navegar al nodo 4. Es decir, el nodo 4 no es adyacente al nodo 1. Pero si estamos en el nodo 4, podemos navegar hasta el nodo 1. Es decir, el nodo 1 es adyacente al nodo 4. Desde el punto de vista gráfico, si el grafo es no dirigido, las aristas se representan como una línea que no tiene flecha en ninguno de sus dos extremos. Si el grafo es dirigido, las aristas se representan como una línea que tiene una flecha en una dirección. La flecha representa la dirección en la que la arista se puede navegar. Quiero aclarar ahora la terminología que vamos a usar para referirnos a los nodos en relación a una arista. Cuando tenemos una arista dirigida, como la que está en la parte superior, vamos a llamar nodo origen al nodo desde el cual puedo empezar a navegar y nodo destino el nodo hacia el cual puedo navegar. En este caso, nodo origen va a ser 0, nodo destino va a ser 1. Si bien esta terminología parece que no tiene mucho sentido cuando estamos hablando de un grafo no dirigido, generalmente voy a llamar nodo origen al nodo en el que estamos parados en un momento dado y nodo destino el nodo hacia el cual vamos a navegar. En este ejemplo en particular, si estamos parados en el nodo 0, el nodo 1 es adyacente al nodo 0, entonces el nodo 0 va a ser el nodo origen y el nodo 1, que es el nodo hacia el cual vamos a navegar, va a ser el nodo destino. La idea es tener un vocabulario que nos permita en estos videos referirnos de forma simple a ciertos nodos en particular, ciertas aristas en particular y a la dirección a la que vamos a navegar una arista desde un nodo a otro. Otro posible tipo de grafos son grafos con pesos o ponderados. Todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora son grafos sin pesos. En realidad, lo que esto significa es que las aristas tienen por defecto pesos igual a 1. En un grafo con pesos, como el que se ve en el ejemplo de la derecha, las aristas pueden tener pesos distintos de 1. De hecho, pueden tener cualquier peso mayor que 0. Podemos ver en el ejemplo aristas que tienen pesos de 1, pesos de 3, pesos de 2, pesos de 5, entre otros. Desde el punto de vista práctico, los pesos representan distancia o costo de moverse a través de una arista, es decir, de navegar desde un nodo a otro. Si imaginamos que los nodos son ciudades y las aristas son carreteras, tales como mostramos en el ejemplo en el video anterior, podemos pensar en los pesos como la distancia entre las distintas ciudades. Pero podemos hacer esto un poco más complejo. Podemos pensar en los pesos no solo como la distancia, sino como el costo en combustible o la carga de tráfico actual en un momento dado, o la combinación de distancia, tráfico, combustible, o el tiempo que me toma en llegar en este momento de una ciudad a otra. Los pesos tienen implicaciones interesantes a la hora de encontrar caminos entre dos nodos. En el ejemplo de la izquierda, el camino más corto entre el nodo 0 y el nodo 5 pasa por el nodo 1 y es de longitud 2. Eso es porque se asume
que los pesos de las aristas del nodo 0 a 1 y del nodo 1 a 5 es 1. Por lo tanto, la longitud del camino más corto entre el nodo 0 y el nodo 5 es 2. Sin embargo, en el ejemplo de la derecha, cuando introducimos los pesos, si tomamos el camino que va del nodo 0 al nodo 5 a través del nodo 1, eso significa que vamos a tener una longitud de 5 entre el nodo 0 y el nodo 1 y 4 entre el nodo 1 y el nodo 5, o sea, en total el costo o el peso de ese camino es 9. Pero si tomamos otro camino que tiene más saltos, que va del nodo 0 al 3, del 3 al 2, del 2 al 7, del 7 al 6 y del 6 al 5, como cada una de esas aristas tiene peso 1, la longitud total del camino es 5. El camino que va desde 0 a 5 a través de 3, 2, 7 y 6 es más corto, desde el punto de vista de los pesos y el costo, que el camino que va de 0 a 5 a través del nodo 1. Otra forma de caracterizar grafos es si son simples o no simples. Cuando tenemos un grafo simple, solo una arista es permitida entre dos nodos particulares, y las aristas no conectan un nodo consigo mismo. Cuando tenemos grafos no simples, es posible tener múltiples aristas entre dos nodos, y es posible tener aristas que van de un nodo a sí mismo. Si el grafo es simple o no simple, puede ser importante a la hora de escoger una estrategia de implementación. Como veremos más adelante, hay estrategias de implementación como matrices de adyacencia que pueden hacer más complicado implementar grafos no simples, y hay estrategias de implementación como listas de adyacencia que pueden hacer más simple implementar grafos no simples. Un ejemplo de grafo no simple podría ser el de una red de aeropuertos representados por nodos en un grafo y una serie de vuelos que conectan estos aeropuertos representados por aristas en un grafo. Es posible que entre dos aeropuertos particulares existan múltiples vuelos que salen a la misma hora, que son operados por distintas compañías, que cuestan distinto, que tienen duraciones distintas, lo cual nos forzaría a representar esos distintos vuelos utilizando distintas aristas con distintos pesos entre los mismos pares de nodos. También es posible tener un vuelo escénico que sale de un aeropuerto, le da una vuelta para ver las vistas alrededor de la ciudad y luego regresa al mismo aeropuerto. Para poder representar esto en el grafo, tendríamos que utilizar una arista que sale de un aeropuerto y regresa al mismo aeropuerto. Otra característica que se puede utilizar para tipificar un grafo es si el grafo es disperso o denso. Para explicar esto, vamos a definir primero el concepto de grafo completo y el concepto de densidad. Un grafo completo es aquel que tiene el máximo número de aristas, es decir, es aquel en el que cada par de vértices está conectado por una arista. En este grafo de ejemplo no es posible añadir ninguna arista adicional, es decir, todos los nodos ya están conectados con cada uno de los otros nodos por medio de una arista. La densidad de un grafo es el número de aristas que el grafo tiene en un momento dado, dividido el número máximo de aristas que un grafo puede tener. Es decir, el número de aristas que un grafo tiene en un momento dado, dividido el número de aristas que ese grafo tendría si fuese un grafo completo. Tomemos como ejemplo estos dos grafos. Ambos grafos tienen 8 nodos, pero el grafo de la izquierda tiene 0 aristas, que es el mínimo número de aristas que un grafo puede tener. El grafo de la derecha es un grafo completo, es decir, que tiene el número máximo de aristas que un grafo de 8 nodos puede tener, que en este caso es 28. Ahora bien, calculemos la densidad de ambos grafos. La densidad del grafo de la izquierda es 0 aristas dividido 28, que es el máximo número de aristas, igual a 0. La densidad del grafo de la derecha es 28 aristas dividido 28, que es el máximo número de aristas, igual a 1. Como no es posible tener un grafo que tenga menos de 0 aristas, o en este caso para 8 nodos más de 28 aristas, esto nos dice que la densidad
es un número que va entre 0 y 1. 0 va a representar el grafo más disperso posible y 1 va a representar siempre un grafo completo, que es el grafo más denso posible. Ahora bien, volvamos al ejemplo inicial. ¿Podemos decir categóricamente que el grafo de la izquierda es disperso y que el grafo de la derecha es denso? La respuesta es depende. La realidad es que la densidad nos da una medida de qué tan disperso o qué tan denso es un grafo, pero no nos da una regla absoluta para decir que un grafo es disperso o denso. Lo que sí podemos decir es que el grafo de la izquierda es más disperso o menos denso que el grafo de la derecha, porque el valor de la densidad del grafo de la izquierda es menor que el valor de la densidad del grafo de la derecha. Más adelante veremos que entender qué tan disperso o denso es un grafo puede ser importante cuando pensemos en términos de implementación. Por ejemplo, hay estrategias de implementación que pueden ser más eficientes para representar grafos dispersos y hay estrategias de implementación que pueden ser más eficientes para representar grafos densos. En este video hemos conversado sobre algunos tipos de grafos y sus diferencias fundamentales. En futuros videos vamos a introducir una librería de grafos de tipo didáctico que escribí para que puedan crear sus propios grafos y experimentar con algunas operaciones fundamentales de grafos. De igual forma, vamos a conversar sobre distintas estrategias para representar, modelar e implementar grafos, así como sobre algunos algoritmos fundamentales que podemos usar sobre grafos. Si les gustó este video, no se olviden hacer clic en like y compartir en sus redes sociales para que otras personas puedan beneficiarse y aprender del video. Recuerden también suscribirse y hacer clic en la campana para que reciban notificaciones cuando publique futuros videos de esta serie o de otras series. También pueden dejar comentarios en la parte de abajo con sugerencias o con ideas de tópicos que les gustaría que discutiéramos en estos videos sobre las áreas de ingeniería de software, ciencias de la computación, algoritmos y estructuras de datos, diseño de sistemas, entre otras. Sin nada más que decir, hasta la próxima. Muchas gracias.